Le damos la bienvenida una vez más aquí, donde estamos estudiando el libro de los Salmos, Salmo capítulo 24, y estamos leyendo el versículo 1 hasta el 10. Solamente tiene 10 versículos, pero hoy es parte 2 de este Salmo, de este estudio del Salmo capítulo 24. Para comprender la fundación y el trasfondo de este Salmo, tiene que revisar parte número 1, que ya está subido en YouTube. Ahora, vamos a regresar al Salmo capítulo 24 y leerlo en su contexto y luego llegar a la segunda parte de este Salmo. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 10 y estamos hablando cómo entrar y reverenciar la presencia de Dios. Cómo entrar y reverenciar la presencia de Dios. Vamos a leer la escritura aquí y recuérdese que nosotros estamos estudiando de la versión de la Biblia, las Biblias de las Américas, y yo entiendo que muchos de ustedes tienen distintas versiones. Yo comprendo eso, pues yo predico de la versión, la Biblia de las Américas. Vamos a leer versículo 1 hasta el 10, Salmo capítulo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado a su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan tu rostro, como Jacob o Selah. Alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? ¿Quién? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Note bien que estuvimos estudiando en la primera parte, si se recuerdan, y habíamos dividido Salmo 24 en 3 partes. La primera parte, donde habíamos enfatizado en la parte número 1 de nuestra enseñanza, fue versículo 1 y 2, y lo habíamos titulado Reconocer al Señor, reconocer al Señor. Ahora vamos a tomar la segunda parte y vamos a estudiar versículo 3 al 6. Salmo capítulo 24, versículo 3 al 6, y esta sección lo vamos a titular Busca entrar y permanecer en la santa presencia de Dios. Busca y entrar y permanecer en la presencia de Dios. Vamos a revisar versículo 3 hasta el 6 una vez más para establecer la fundación a donde vamos a llevar este estudio en estos próximos minutos. Dice en versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Y note esta pregunta, demanda una respuesta y está aquí en versículo 4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan y de los que buscan tu rostro, como Jacob o Selah. Note bien lo que él está diciendo aquí. Imagínese por un momento. En estas escrituras, ¿no? La escena gozosa mientras que los israelitas llevaban el arca del pacto por la colina hasta la ciudad de Sión, ¿no? Su emoción crecía con cada paso. Pronto llegarían al lugar santificado en el monte sagrado, donde descansaría el arca. Ese fue todo el objeto, ¿no? El lugar preciso donde se manifestaría ¿qué? La gloriosa presencia de Dios. Las palabras de este salmo llenaron el aire mientras marchaban, ¿no? Recordándoles las calificaciones para su servicio sagrado aún al grupo que estaba marchando hacia adelante a Jerusalén.
Pronto entrarían en el lugar santo del Señor. A subir a la colina de Jerusalén se vieron obligados a examinarse a sí mismos, a buscar en sus corazones y vidas cualquier impureza. Note la manera de buscar a Dios. Note lo que dice en versículos 3 y 4. ¿no? Y el propósito nuestro es de siempre llevarlos al texto. Siempre llevarlos al texto, al texto, al texto. Esto no se trata de nuestra narrativa o el comentario que nosotros tenemos. Se trata de lo que dice la palabra del Señor. Y la manera de buscar a Dios lo hallamos aquí en versículos 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá entrar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Note que el tema aquí es la santidad, que la santidad es necesaria para entrar en la presencia de Dios. Dios es santo y Él no puede tolerar ninguna infelicidad en absoluto. Cuando el Señor dio las instrucciones de Moisés, ¿para qué? Para edificar el arca del pacto, si ustedes se recuerdan. Él le mandó hacer dos querubines y colocarlos en cada extremo del arca. ¿Te recuerdas que habían dos, no? Y debían enfrentarse entre sí con las alas extendidas, ¿no? Sobre el asiento de la misericordia o el propiciatorio. Estas figuras de ángeles, ¿no? ¿Simbolizaban qué? Simbolizaban la justicia y el juicio de Dios por el pecado. Debido a su santidad y justicia, Dios debe juzgar todo pecado. Permítanme. Ahora, guarda su lugar siempre aquí. Por favor, de guardar su lugar siempre aquí en Salmo capítulo 24. Vamos a Éxodo, abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25, nota lo que dice en versículo 18 hasta el 20, ¿no? Aquí hay 3 versículos, 18 hasta el 20. Nota lo que dice. Dice, harás igualmente 2 querubines de oro, y los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. ¿no? Y harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una y sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, ¿no? Cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al oro, y los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Ellos están así, velando, ¿no? Ahora, este arca, el arca del pacto, ¿no? Era ¿qué es lo que representaba? Era una representación del trono real de Dios en el cielo. Eso es lo que representaba, ¿no? Isaías, Ezequiel y aún el apóstol Juan tuvieron visiones, ¿no? De celestiales del trono de Dios. Y cada uno testificó que la presencia de Dios está rodeada de ángeles. Por ejemplo, si tú tomas en cuenta Isaías y Juan, ¿no? Informaron que estos ángeles pronuncian la santidad de Dios y prohíben que cualquier inhabilidad entre en su presencia. Más bien, Isaías agregó que uno de estos ángeles tomó un carbón, ¿no? del altar, ¿te recuerdas eso? Y purgó su pecado con él antes que se paró ante el Señor. ¿Te recuerdas eso? Es Isaías capítulo 6, ¿no? También se encuentra en Ezequiel capítulo 1. También se encuentra en Apocalipsis capítulo 4. Y a través de estos pasajes, ¿no? vemos la clara enseñanza de las Escrituras. Antes de que podamos entrar en la presencia de Dios, debemos ser santos. Esa es la pregunta que está haciendo aquí, ¿no? En versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá entrar en su lugar santo? Y él contesta aquí en versículo 4. Mira lo que él dice, el de manos limpias y corazón puro, ¿no? y el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Así es igual con nosotros. Tú puedes venir a la iglesia jugando tu juego religioso.
El problema es que tú me puedes engañar, yo te puedo engañar, nosotros no podemos engañar al pastor y cualquier otra persona que se encuentra ahí, pero no podemos engañar a Dios. Y tú vienes en un estado, no de santidad, y vienes a adorar y levantar tus manos delante del Señor, ¿ves? Y estamos muy impresionados uno con los otros. Y el problema es que Dios no está impresionado. Porque Él dice que aquí en versículo 4, ¿quién puede entrar en la presencia del Señor? El de manos limpias y corazón puro, ¿no? Y a través de estos pasajes vemos la clara enseñanza de las Escrituras. Antes de que podamos entrar en la presencia de Dios, debemos ser santos. Y la única manera efectiva de buscar a Dios es ser santo, totalmente santificado o consagrado, es decir, puro y apartado para Dios. En primer lugar, vamos a regresar al versículo 4. En Salmo capítulo 24, vamos a regresar al versículo 4. En primer lugar, nuestras manos deben estar limpias y nuestros corazones deben ser puros. Así lo dice, ¿verdad? Vamos a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que incorporar en nuestros corazones lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Él dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad y ni jurado con engaño. Note que las manos limpias representa ¿qué? Representa nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras acciones. Eso es lo que representa las manos limpias. Y un corazón, puro, habla de nuestros motivos, habla de nuestras actitudes correctas, así como de una voluntad que se entrega a Dios. No basta con estar exteriormente limpio. No. También debemos ser interiormente puros. Jesús condenó ¿a quién? ¿Te recuerda que Él condenó a los fariseos? ¿Te recuerdas eso? Él condenó a los fariseos que eran hombres de manos limpias, pero sus corazones corruptos. ¿Te recuerda eso? Permíteme, abre sus Biblias allá en Mateo capítulo 23. Guarda su lugar en Salmo 24 y vete a Mateo capítulo 23 y escuche las palabras textuales de Jesús. En Mateo capítulo 23, mira lo que dice versículo 25 hasta 28. Note las palabras que él dice. Él dice aquí, Mateo capítulo 23, versículo 25-28, te estoy dando el tiempo para ubicarse. Y note las palabras de Jesús. Él dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis al exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. ¡Ay de vosotros! En versículo 27, escribas, fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosa, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Pregunta, ¿Dios puede decir la misma cosa de nosotros? ¿Dios puede decir la misma cosa de nosotros? Piénsalo bien. Y en segundo lugar, no debemos adorar a los ídolos. Vamos a rezar al Salmo capítulo 24. Y note la segunda parte. Y la segunda parte de este versículo dice, en Salmo capítulo 24, dice, el de manos limpias y corazón puro. Esta es la segunda parte. El que no ha alzado su alma a falsedad. Esta es la segunda parte. El que no ha alzado su alma a la falsedad. Esto es lo que David quiso decir al elevar tu alma a la vanidad. A la vanidad. ¿No? Tú sabes que en hebreo esa palabra es la palabra shav en hebreo, ¿no? Lo que es, y esa palabra vanidad quiere decir lo que es vacío, ¿no? Lo que es falso y lo que no tiene valor, sin valor. Solo aquellos
que adoran el verdadero Dios, ¿no? Son admitidos en su presencia. Ahora, note conmigo. Ya hemos hablado sobre el primer lugar, ¿no? Nuestras manos deben ser que limpias, nuestros corazones puros, deben ser puros, ¿no? Ahora, en el segundo lugar, no debemos adorar a los ídolos, ¿no? Eso está bien claro aquí. Ahora, nota en tercer lugar, que no debemos jurar engañosamente o mentir. Note, vamos a rezar el capítulo Salmo capítulo 24, versículo 4. Y nota la última parte, la última frase de ese versículo, donde él dice: en manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la faz. Y esta es la última parte, la tercera parte: ni jurado con engaño. Ni jurado con engaño. Mira, vamos a ser honestos. Necesitamos practicar la integridad en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Estas declaraciones se combinan para enseñarnos que la verdadera santidad se extiende a nuestra persona completa. No solo nuestras palabras y hechos deben ser puros, sino también nuestros motivos y actitudes. En otras palabras, nuestra relación con el Señor y con los demás debe ser sana e incorrupta absolutamente, completamente. Ahora, note que ya hemos hablado sobre la manera de buscar a Dios, los resultados. Recibirás la bendición de Dios y su justicia. Note la segunda parte de esto. ¿Cuáles son los resultados después de hacer todo esto conforme al Salmo capítulo 24? Vamos a rezar a ese Salmo y nota el versículo 5 en Salmo 24. Dice: ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Y aquí están los resultados: que recibirá la bendición de Dios y su justicia. Ahora, en este punto, el Salmo, todos los que somos honestos y reconocemos nuestra condición pecaminosa, ¿no? Debemos colgar la cabeza en la desesperación y en la vergüenza. No tenemos las manos limpias y los corazones puros. No somos fieles al Señor. Todos hemos mentido y engañado a los demás. Todos. De una forma o de otra, todos lo han hecho. Pero podemos levantar nuestras cabezas desesperadas cuando vislumbramos a Dios. ¿Por qué? Porque Él se siente en su santo trono y se encuentra con nosotros en el propiciatorio, en el asiento de la misericordia. Lo que estamos hablando del arca del pacto. Él está allí ¿para qué? Para bendecirnos, no para maldecirnos. Él está allí para darnos justicia, no para condenarnos, no por condenarnos por nuestra injusticia. Él está allí para ofrecernos la salvación, no para condenarnos. Mira, venimos ante su santo trono para darle a Él, sino para recibir. Nosotros no llegamos delante de su trono para darle algo. ¿Qué es lo que tú le vas a dar? No, estamos ahí para recibir de Él la bendición, la justicia y la salvación. El suyo, mira, es un trono de gracia. Y si no se olvida eso. Un asiento de misericordia o propiciatorio. Un asiento de condenación. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4. Vamos a guardar ese lugar ahí en Salmo capítulo 24 y vamos a Hebreos capítulo 4. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 4 específicamente, ¿no? Aquí en versículo 16. Por esa razón él nos dice: acerquémonos. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Recuerde, sin embargo, que esa bendición inmerecida de justicia y salvación no viene sin un precio.
El asiento de la misericordia o el propiciatorio es también un altar sangriento. Sangriento. Permíteme, vamos a rezar al Antiguo Testamento y vete al libro de Levítico. Levítico. Y mira lo que dice en Levítico capítulo 16. Y aquí hay 3 versículos que vamos a leer. Levítico capítulo 16. Y nota lo que él dice aquí, ¿no? En versículo 14, 15 y 16. Mira lo que él dice. Dice, tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado y es por el pueblo. Y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, ¿no? Y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Hará pues, el último versículo 16 dice, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión, con lo que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Por supuesto, estos sacrificios preciagan, mis hermanos, el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Abre su Biblia allá, vamos a rezar ahora el Nuevo Testamento y vamos a rezar a Hebreos capítulo 9. Y en Hebreos capítulo 9, mira lo que dice en versículo 23, 24, 25, 26. En Hebreos capítulo 9, vamos a ojear la Biblia juntos, ¿no? Y vamos a versículo 23 hasta 26. Hasta 26. Mira lo que dice. Dice en versículo 23, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en el cielo fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. En versículo 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. No. En versículo 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario a sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado que para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Este lugar es sangriento, fluye de sangre. Y para la mayor parte de la gente hoy en día, ¿no? Cuando tú hablas de la sangre se asustan. Pero la cosa más preciosa para un creyente es la sangre que fluye sobre ese trono, sobre ese arca, ¿ves? Representándonos en la limpieza de nuestros pecados. Ahora, ya hemos hablado sobre la manera de buscar a Dios, ¿no? Y eso está claro aquí en versículos 3 y 4 del Salmo capítulo 24. También los resultados que recibirá la bendición de Dios y su justicia. Eso está claro aquí en versículo 5 del Salmo capítulo 24. Y ahora vamos a versículo 6. Salmo capítulo 24, versículo 6, ¿no? Ahora vamos progresivamente, así vamos, paso por paso, versículo por versículo. Y algunas veces tenemos que ir frase por frase y otras veces tenemos que ir palabra por palabra. ¿Con qué? Con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para saber cómo aplicarla en nuestras vidas y caminar como verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Y nota lo que él dice aquí en Salmo capítulo 24, versículo 6, dice, tal es que es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob Selah. La verdad declarada aquí son esas personas las que verdaderamente buscan y adoran a Dios. Mira, no os perdamos, por favor, la verdad clave de estos versículos. Aquellos que verdaderamente buscan al Señor
aquellos que buscan su rostro, aquellos que buscan su presencia, recibirán su salvación. Serán hechos justos a través de ¿qué? Del sacrificio expiatorio del Hijo de Dios, quien es Jesucristo. Note que la gente trata de ¿qué? De acercarse a Dios de muchas maneras. Algunos intentan entrar en su presencia por el mérito de sus buenos hechos. Así piensan. Otros asumen que le están alcanzando a través de sus religiones o sus creencias personales o búsquedas celosas. Millones de personas en todo el mundo son engañadas por la idolatría y los falsos maestros. Por esa razón, la responsabilidad que nosotros tenemos es llevarlos al texto. ¿Por qué? Porque muchos sacan el texto de su contexto y lo convierten en un pretexto. Pero las personas que verdaderamente buscan al Señor, que genuinamente anhelan conocerlo y adorarlo, reconocen la verdad. Reconocen la verdad de que la salvación viene solo a través de Cristo y no la mente de Cristo. Es en su búsqueda y adoración que reciben la bendición y la justicia de Dios. La única manera en que podamos recibir la bendición de salvación de Dios es a través de la sangre de Jesucristo. La única manera en que podemos recibir su justicia es a través de la fe en Él. Mira, permíteme. Guarda su lugar ahí en Salmo capítulo 24. Vaya conmigo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y nota lo que dice en versículo 22. Romanos capítulo 3 en versículo 22. Ven lo que él dice. Es decir, en Romanos 3:22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Siguiente libro. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 21. Nota lo que él dice en 2 Corintios capítulo 21. Mira lo que él dice. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, nota lo que está diciendo. Al que no conoció pecado, Jesucristo, ¿no? Le hizo pecado. ¿Quién le hizo? El Padre Celestial, ¿ves? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios en Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. En el libro de Filipenses, mira lo que él dice en Filipenses capítulo 3 y nota lo que dice en versículo 9. Vamos juntos, por favor, en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Mira, lo peor que tú puedes hacer es quedarte sentado y cerrado con los brazos cruzados y ser entretenido. No. Tenemos que abrir la Biblia, tenemos que abrir la palabra del Señor y permitir. ¿Por qué? Porque estas palabras no solamente son tintas negras sobre la página blanca. Esta es la voz de Dios que nos estás hablando. Este es el Espíritu de Dios. Y en Filipenses capítulo 3 dice esto en versículo 9. Dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, porque no puedo, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mira, solo aquellos que vienen a Dios a través del sacrificio expiatorio de Cristo pueden entrar en una relación con Él en esta vida y vivir en su presencia eterna siempre y para siempre, para siempre. Nótete pacientemente conmigo. Dios quiere, imagínate esto, que Dios quiere, Él quiere una relación con nosotros. Él está buscando verdaderos adoradores. Personas que lo adoran en el espíritu y en verdad. Y es precisamente lo que dijo Cristo. Permíteme, abre sus Biblias allá en Juan capítulo 4. En el Evangelio de Juan capítulo 4 y nota lo que dice en versículo 23.
Juan capítulo 4, versículo 23 dice, pero la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Está claro. Él quiere Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que vivamos en su presencia. Por esa razón, este Salmo 24 es tan importante de incorporarlo en nuestros corazones. Pero somos pecadores y por lo tanto no podemos entrar en su santa presencia, no por nuestra cuenta. ¿Debido a qué? Debido a nuestro pecado. No podemos vivir en comunión con Él en esta vida. Tampoco podemos ir al cielo después de esta vida. Y sin embargo, Dios nos ama. Y debido a su amor, y mira, Él tiene un amor ilimitado. Su amor ilimitado por su preciosa creación, a ese amor que Él tiene por nosotros en esta creación, Él hizo un camino para que nosotros entremos en su presencia. Él envió ¿quién? Él envió a su Hijo a convertirse en uno de nosotros, a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar. Jesús pagó. ¿Pagó qué? Jesús pagó el precio de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Y cuando nosotros aceptamos su sacrificio y creemos en Él, somos hechos justos. Permíteme, guarde su lugar ahí, Salmo 24. Vete a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice esto, dice, pero Dios demuestra ¿qué? Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremenda verdad! Tú debes de memorizar este versículo y ella te debe de cantar continuamente cada día para recordarte de lo que Dios hizo por ti, a pesar que nosotros merecemos absolutamente nada. Por esa razón yo regreso a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. En 2 Corintios 5 21 te recuerda que dice, al que no conoció, hablando de quién, de Jesús, le hizo pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre Celestial. ¿Por qué razón? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Esta es la única manera que podemos llegar. Esta es la única manera a ser santos, la única manera que podemos llegar a ser justos y entrar en la presencia de Dios. La sangre de Jesucristo lava nuestro pecado. Somos perdonados y somos justificados, declarados justos a causa de Él. Necesitamos ¿qué? La presencia de Dios en nuestras vidas, no solo en la eternidad, sino ahora en esta vida. Tú sabes que nosotros, si es que somos honestos, todos nosotros necesitamos su orientación. Todos nosotros necesitamos su poder. Todos nosotros necesitamos su sabiduría. Todos nosotros necesitamos su fuerza. Todos nosotros necesitamos su consuelo. Todos nosotros necesitamos su protección. Todos nosotros necesitamos ¿qué? Su provisión. Dios ofrece. Él ofrece todo esto y más a través de una relación íntima y estrecha con Él. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en los hijos queridos de Dios. Y Él se convierte en nuestro Padre. Él nos recibe en su familia. Y se preocupa fielmente por nosotros. Cuando pecamos, nuestra comunión con Él se rompe. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y restaurarnos a la comunión con Él.
La sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo el pecado. Abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 1. Y nota lo que dice en 1 de Juan capítulo 1. Y nota lo que, comenzando en versículo 7. Él dice lo siguiente, dice, mas si andamos en la luz, ¿no? Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús en su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. En versículo 8 dice, pero si decimos que no tenemos pecado, imagínense eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿dónde? En nosotros. Por esa razón él concluye este pensamiento. Él dice, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. A la medida que creemos en su palabra, también debemos crecer en la santificación. Es decir, vivir en santidad y superar el pecado en nuestras vidas. Los verdaderos creyentes no viven ni pueden continuar viviendo en pecado abierto y persistente. Como nuestro amoroso Padre, Dios nos castigará cuando pequemos. A veces incluso hasta el punto de llevarnos al cielo prematuramente cuando nos negamos a arrepentirnos. Usted sabe que Dios es capaz. Sabe que Dios es capaz de matarte, siendo un creyente y salvo, para llevarte al reino, porque tú eres tan terco, tan necio. Me dice, oye, hermano, ¿pero de dónde tú sacas eso? Bueno, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Ahora, no tenemos tiempo de leerlo en su contexto, pero note bien, quiero clavar el punto saliente aquí. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 5 dice esto, dice, entregar a ese, ¿te recuerda? Entregar a ese a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción entre vosotros, y muchos duermen. 2 Corintios, mira. Más adelante, en 1 Corintios, perdón. Vete en 1 Corintios capítulo 11. Y en 1 Corintios capítulo 11, mira lo que él dice. Él dice aquí en versículo 30 y 31 y 32 y 33. 1 Corintios capítulo 11, vamos a comenzar con versículo 30 y terminar con versículo 33. Dice esto. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Tú sabes que la palabra dormir, ¿no? En este contexto es mueren. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Mira, su obra amorosa y su obra correctiva es un medio para que produzca santidad en nuestras vidas. Permíteme, abre su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y nota lo que él dice en versículos 10 y 11. Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11. Mira lo que él dice. Dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Tú y yo tenemos que reconocer que como creyentes debemos confesar y abandonar nuestro pecado antes de que podamos vivir en comunión diaria con Dios. Este es el mensaje aquí en Salmo capítulo 24. Mientras el arca del pacto, un símbolo de la salvación a través de la sangre derramada de Cristo,
fue llevada hasta el monte sagrado de Jerusalén. Los israelitas, ¿ves?, cantaron de la gloria y de la misericordia de Dios y la expiación por el pecado. Eso es lo que ellos estaban cantando en todo el camino. Y cuando llegaron a la colina de Jerusalén y subieron cantando eso, la canción en completa era de la santidad, 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 de limpiarnos de nuestros pecados. Es solo a través de esta disposición divina, la sangre derramada de Cristo, podemos entrar en la santa presencia de Dios. Ahora, ya hemos hablado sobre Salmo capítulo 24, versículo 1 y el 2, ¿no? Reconocer al Señor. Ya hemos hablado sobre Salmo capítulo 24, versículo 3 al 6. Busca entrar y permanecer en la santa presencia de Dios. Ahora note la última parte de este Salmo, capítulo 24, comienza con versículo 7 hasta el 10. Esta es la última parte de este Salmo. Y en Salmo capítulo 24, de versículo 7 y 10, está hablando de dar la bienvenida al Rey conquistador. Dar la bienvenida al Rey conquistador. Vamos a leer el texto, por favor, vamos a rezar aquí en Salmo capítulo 24. Y note lo que dice en versículos 7 y 10, y dice: alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria, Selah. Cuando el arca por fin se acercó a Jerusalén, David llamó a la ciudad a dar la bienvenida al símbolo de la presencia de Dios en su medio. Repite su exhortación 2 veces, como un coro, hablando a 3 audiencias distintas. Primero, la gente de su tiempo que estaban recibiendo el arca del pacto en la ciudad. Obviamente ellos estaban recibiendo un llamado. Pero en segundo lugar, a las personas en el futuro, que recibirán ¿qué? Recibirán a Jesús de Jerusalén en su entrada triunfal poco antes de su crucifixión. Permítanme, vamos a llegar a Mateo capítulo 21. Y a Mateo capítulo 21. Y hace un tiempo atrás que yo prediqué sobre este capítulo, en Mateo capítulo 21. Y esto es precisamente en la entrada triunfal, ¿no? Y en Mateo capítulo 21, nota lo que dice en versículo 1 al 11. Y vale la pena leerlo, vamos a leerlo, mira lo que dice. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: ir a la aldea, igual como hizo a David, ¿no?, que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron al asna y el pollino, pusieron sobre él sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud, ¿no?, tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿y quién es este? Y las multitudes contestaban:
Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. El Salmo 24 ya está prediciendo. Es un predicho, es una profecía. Note la primera dos audiencias. Note la tercera audiencia en cuanto David se está dirigiendo al pueblo de los últimos días que recibirá a Cristo como rey cuando regrese a la tierra en poder y en gloria. David está hablando a tres pueblos simultáneamente. Abre sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Y en Apocalipsis capítulo 1, quiero que usted vea conmigo lo que dice aquí en versículo 7. En versículo 7. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: He aquí, viene con las nubes, y todo ojo, ¿qué? Todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Note, esta es la tercera audiencia. Quédese ahí en Apocalipsis y vete en Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19, por favor, ¿no? Note, y es un pasaje largo. Vamos a comenzar con versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Mira lo que él dice. Y vamos hasta el versículo 21. Mira lo que él dice. Y vi al cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lo fino, lo blanco y lo limpio, y le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel, versículo 17, que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, congregaos para la gran cena de Dios. En versículo 18, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Y entonces, en versículo 19, vi a la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra él. Iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y la gente, mira, el libro de los Salmos es un libro rico, súper rico. Tiene profundidades históricas, pero también de las profecías, y también cómo que nosotros debemos caminar delante del Señor. Y lamentablemente nosotros lo hemos reducido, ¿no? Hemos reducido los salmos a un devocional, solamente para leerlo cuando estamos aburridos. No, hombre. Vamos a rezar el Salmo capítulo 24. Y mira lo que él dice en versículo 7. Salmo capítulo 24, versículo 7. Mira. Él dice: alzar, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Note la necesidad aquí. Abrir las puertas, y las puertas al Rey de la Gloria. Mira, David estaba apelando a las costumbres del día en ese entonces. David describió una escena imaginaria, se lo puedo poner así, ¿no? Cuando el arca llegó a la entrada de Jerusalén.
Y los que llevaban el arca solicitarían la apertura de las puertas de la ciudad, anunciando que el que buscaba la entrada es Rey de la Gloria, es Dios propio. ¿Por cuál razón? Note la razón. Note la razón. Vete al siguiente versículo, en Salmo capítulo 24, versículo 8. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, el Rey de la Gloria es el Señor que es fuerte y poderoso, ¿no? Dice aquí en versículo 8, ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. ¿Te imaginas que en la imaginación de David, el guardián pediría más información sobre la identidad de este Rey de la Gloria? La procesión respondería primero anunciando su nombre. Él es el Señor, Yahweh, Jehová, el Dios de Israel que guarda el pacto. Segundo, declararían su poder y poder. Finalmente, proclamarían que Él es un guerrero poderoso, siempre triunfante en la batalla. Vamos a rezar. Aquí en Salmo capítulo 24, versículo 8, ¿no? Dice, ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. ¿Te recuerdas qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos predicando versículo por versículo, algunas veces frase por frase y algunas veces palabra por palabra. ¿Por qué? Para profundizarnos en los detalles y saber cómo aplicar la verdad de esta palabra en nuestras vidas, ¿no? Y esta palabra ahora poderoso, ¿no? En hebreo, la palabra poderoso es Gibor. Y describe a un campeón militar. Es lo que representa esta palabra, un campeón militar, ¿no? Considere esto a la luz de las tres audiencias en cuanto David se está dirigiendo, perdón. Considere esto a la luz de las tres audiencias. El Señor era el poderoso campeón de la nación de Israel. Luchó sus batallas, librándolos de Egipto y expulsando a los malvados y depravados habitantes de la tierra prometida. El arca trajo su presencia protectora en medio de él. También, en su entrada en Jerusalén, Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios para su vida terrenal. Y en la cruz, él lucharía contra Satanás, ¿no? Iba a luchar contra Satanás, el pecado y la muerte, y saldría de la tumba como el glorioso vencedor sobre todo. Y la tercera audiencia, que cuando regrese a la tierra, para establecer el reino de Dios, Cristo vendrá como un guerrero. Él destruirá a todos los enemigos de David antes de tomar su lugar en el trono de David. Mira. Vamos a rezar aquí en Salmo 24. Nota los últimos dos versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Mira, y esta tercera parte se ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad y la razón. Nota que él repite. En versículos 9 y 10 del Salmo capítulo 24 dice, alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzar las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Se repite la petición de la entrada a la ciudad. La respuesta es diferente en un aspecto. Esta vez el Rey de la Gloria se identifica como el Señor de los ejércitos. Y el nombre, el Señor de los ejércitos, esa frase, declara que Él tiene los ejércitos de ángeles a su mando. Una imagen aterradora para aquellos que rechazan el Señor, pero una imagen alentadora para todos aquellos que confían en Él. Él es el guerrero divino, el comandante de todo el poder del cielo y de la tierra. Sus batallas siempre ganan ¿qué? La victoria.
La declaración de este nombre traería gran consuelo a su pueblo, expulsando todo temor de sus enemigos. Piensa esto. La aplicación personal permanece en estos versículos. Necesitamos abrir las puertas de nuestros corazones, ¿no?, y hogares al Rey de la Gloria, Jesucristo, y darle la bienvenida. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué es lo que tú esperas? Él dio su vida por nosotros, llevando nuestro pecado en la cruz. Él anhela venir y morar dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Escuche su sentida súplica. Te recuerdo lo que él dijo en Apocalipsis en capítulo 3, en versículo 20. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Él dijo: he aquí, yo estoy ¿dónde? A la puerta, y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús ofrece todo lo que Él es a cada uno de nosotros. Su amor. Él ofrece su presencia, Él ofrece su poder, Él ofrece su comodidad, Él ofrece su guía, Él ofrece su provisión, que son nuestros. El perdón del pecado y de la vida eterna son nuestros cuando abrimos nuestros corazones a Él. Pero para aquellos que han escuchado y no han obedecido el llamado de Dios, el Salvador no invitará su vida. Él no lo va a hacer. Él no se entrometerá ni forzará su camino en sus corazones. Él no lo va a hacer. Tiene que abrir sus corazones si quieren que Él entre. Perdón. Todos necesitamos prestar atención al llamado que concluye este salmo triunfante. Levanta la cabeza y abre tu vida a Cristo. Él vendrá y te dará la victoria sobre todos los enemigos de tu vida. Puedes vivir en su gloriosa presencia, ¿ves?, ahora y a lo largo de la eternidad. Permíteme estos últimos 3 versículos para concluir. En 1 Corintios dice esto en capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15 dice en versículos 57 y 58. Nota lo que él dice. Él dice: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En 2 Corintios, en capítulo 2 dice esto en versículo 14. 2 Corintios en capítulo 2 dice esto en versículo 14. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Y note, en el libro de Tito, abre su Biblia en Tito capítulo 2. Y en Tito capítulo 2, versículo 13 dice esto. Dice: aguardando la esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Y por fin el último versículo. Dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice esto: y el que vive, ¿no?, estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de las muertes y del Hades. Jesús tiene la llave que te abre la puerta al cielo o te encierra en el infierno. La decisión es suya.